Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, Guillermo, ya estamos aquí. Qué ganas tenía de volver a verte. Y yo a ti, y de escucharte, Irene, sobre todo de escucharnos. La verdad es que estoy súper contenta, porque, bueno, no sé si lo sabes, pero nos escuchan ya de muchísimos sitios. No me digas, ¿desde dónde? Sí, mira, hemos saltado ya el charco, ya nos escuchan en América Latina. Genial, perfecto. Centroamérica, es que... Sudamérica... Pues un poquito de cada, para todavía para no tenemos todos. Gente en Asia, ¿no? No, todavía no, mira. No, todo se andará. Todo se andará. Y sobre todo también desde aquí agradecer a todos los fans que nos escriben en Twitter, en un montón de plataformas y que nos comentan a diario su opinión sobre el podcast. Sí, deciros, compañeros, que si no lo estáis haciendo todavía, os animamos a que nos contéis vuestras impresiones, recomendaciones, consultas, tanto en redes sociales como en el canal de Telegram. Exacto, que ya tenemos ahí algún que otro que le encanta contestar. Desde aquí, como siempre, darles las gracias. Pues nada, Guillermo, el tema de hoy no puede ser más farmacéutico y, vamos, no puede estar más en auge y relevancia. No solo por ser único y exclusivo de la farmacia, sino porque puede ser realmente útil frente a ciertas situaciones. Hablamos, cómo no, de la formulación magistral. Sí, la formulación magistral es el nacimiento de la farmacia, la razón de ser de la farmacia, a lo mejor en sus inicios. Hemos ido transicionando a medida que las necesidades han ido cambiando y los procesos industriales se han ido puliendo, pero la formulación magistral personalmente creo que no va a desaparecer nunca de la farmacia comunitaria y yo creo que vamos a ir a más, ¿vale? Porque es una gran solución para muchos problemas. Yo creo que va a coger más relevancia, como hemos comentado, y cada vez irá a más. La verdad es que a mí es algo que me gusta muchísimo, aunque no pueda hacerlo tanto como me gustaría. Bueno, de eso vamos a hablar también en el programa. Eso es. Pero antes nos tienes que poner al día con esa dosis de datos. Pues vamos con la dosis de datos de hoy. Estos son datos de 2017, es decir, no están totalmente actualizados. Quizá nuestra invitada de hoy pueda darnos un poquito de luz en este sentido. Deciros que el 47,05% de las farmacias comunitarias españolas están acreditadas para realizar formulación magistral y preparados oficinales, en cantidad, pues cada una la que pueda o la que tenga como prescripciones. Pero solo el 2,8%, en caso de tratarse de farmacias, pueden realizar esta actividad para terceros. Es decir, una actividad mucho menos reducida. Son farmacias que tienen grandes volúmenes normalmente de formulación magistral con personal muy especializado en este sentido. Y por último, este dato es de 2017 y estoy seguro que ahora, si no está al 100%, casi. Pero es que en 2017 el 72,34% de las provincias todavía no habían incorporado la formulación en la receta electrónica. Lo que me parece, pues para esas fechas todavía era un gran atraso. Pero insisto, seguro que nuestra invitada de hoy puede actualizarnos un poco a lo mejor alguna de estas cifras. La verdad es que son súper interesantes estos datos y yo creo que van a ir en aumento y cada vez serán más debido a lo que estamos diciendo de la situación que estamos viviendo. ¿Tú, Guillermo, haces formulación magistral? No, desafortunadamente no tengo el espacio suficiente para poder realizar la formulación, pero siempre es algo que me ha gustado. Sí, yo creo que es uno de los factores que más impiden, es el caso del espacio, ¿no? Que muchas farmacias pues no son muy grandes y esto requiere también tener pues una zona preparada o habilitada para ello. Claro. Yo he de decir que sí que hice durante un tiempo, pero no en farmacia, sino en hospital. Cuando estuve mis 2 años en hospital, hacía formulaciones muy básicas, todo hay que decirlo, muy normalito. Pero bueno, siempre te da el no perder el no perder el hilo. La verdad es que
lo disfruté un montón porque creo que era la parte que más me gustaba cuando estuve allí. Es una parte súper bonita. Bueno, Yo durante unos años también estuve haciendo formulación en farmacia comunitaria, pero al final, pues claro, uno cambia de vida, cambia de farmacia y ahora mismo no puedo, pero sí, es una gran experiencia. Sí, es algo para plantearse. Pues nada, vamos a pasar a conocer a nuestra invitada, que tengo muchísimas ganas y seguro que tú también. Por supuesto. Pues hoy contamos con una invitada que desconcierta pues, por sus desparpajos, por su responsabilidad profesional y que también por su juventud. Concepción Chamorro Galisteo es farmacéutica comunitaria en Murcia y presidente de la SEMI, la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. Quizás, Concepción, prefieres que te llamemos Conchita, ¿no? Sí, mejor. Más Bienvenida, cómodo. Conchita. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a empezar con una pregunta un poco más personal. ¿Qué es para ti, personalmente y profesionalmente, la formulación magistral? Bueno, encantada, Irene y Guillermo, de poder estar aquí hoy con vosotros grabando este podcast y agradeceros, pues, por supuesto, la invitación. Pues yo creo que la formulación magistral es una actividad que es inherente a nuestra profesión farmacéutica. Yo creo que va en el ADN de cualquier boticario y es la esencia de nuestra profesión. Y ¿cómo, así una pregunta un poquito más técnica? A mí me gusta hacer preguntas raras. ¿Cómo definimos medicamento individualizado? Pues la elaboración de medicamento individualizado es una elaboración a pequeña escala, ¿no? Tanto en oficinas de farmacia acreditadas como en farmacia hospitalaria, de medicamentos. Nosotros como farmacéuticos somos especialistas en el medicamento y no solamente en el estudio e investigación, a nivel de distribución, de elaboración y de dispensación. Y esto es una elaboración a pequeña escala, no es una elaboración industrial, pero bueno, es una forma de fabricación de un medicamento personalizado para un paciente concreto, para atender sus necesidades clínicas y farmacológicas y que siempre es necesario que venga prescrito por un médico. Importante eso, que a veces vienen enseguida a la farmacia, prepárame esto, Siempre tiene que haber una receta de por medio, salvo que hablemos de un preparado oficinal, sí, que sabéis que son, aquellas fórmulas más frecuentes, que se catalogan como preparados oficinales y que son para patologías menores y sin mucha importancia, y que en ese caso no se necesita prescripción médica, pero en tanto en fórmulas magistrales normales como las tipificadas, que también vienen recogidas en el formulario nacional, siempre es necesario una prescripción médica, son medicamentos sujetos a prescripción médica. Totalmente. ¿Y veterinaria? Pues necesitaríamos la receta del veterinario. Igual que en odontología también se prescriben muchas fórmulas magistrales y siempre se necesita una receta médica para poder elaborar una fórmula. Enfermería todavía no puede prescribir fórmulas. Te diría que no, de momento. ¿En Murcia está desarrollado el decreto de prescripción de enfermería? O yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero tiene ciertas limitaciones como en todos sitios y yo creo que fórmulas por ahora no... No quiero pillarme los dedos, pero no están incluidas. A mí, desde luego, no me ha llegado nunca una prescripción de enfermería. Aquí prescribe todo el mundo menos nosotros. Bueno, vale. Ahí estamos. Vale. Siendo nosotros los especialistas en el medicamento. Sí. Tú eres una farmacia que elabora a terceros, ¿no? Más allá de los datos que pueden manejar pues, los colegios o el propio consejo de colegios de farmacéuticos a nivel general, que son los datos que yo he ofrecido antes, del 2017. ¿Vosotros habéis notado en los últimos años una variación en cuanto al número de fórmulas que registráis? Yo creo que, la formulación magistral en ciertas patologías yo diría que está de moda, sobre todo en dermatología. Es verdad que, que partimos de cierta estandarización de los medicamentos, ¿no? La industria, pues lo que se basa lógicamente para poder comercializar sus medicamentos en estándares de pacientes y estándares de enfermedades. Y es cierto que esto nos permite, pues, tener un arsenal terapéutico muy extenso
y que ofrecemos una gran calidad de vida y un arsenal terapéutico amplio para los pacientes. Pero no siempre estos recursos terapéuticos que nos ofrece la industria son suficientes para cubrir todas las necesidades de todos los pacientes. En estas situaciones es verdad que ocurre un vacío terapéutico y en estos vacíos terapéuticos, es decir, cuando existe un tratamiento eficaz para una patología concreta o no existe un tratamiento adecuado para un paciente concreto por su casuística, por su edad, por ciertas intolerancias, por alergias, por distintas razones, se crea este vacío terapéutico y aquí es donde la formulación magistral pues adquiere un importantísimo papel. Entonces, yo creo que es una herramienta muy potente que los médicos intentan cada vez formarse más, adquirir más conocimiento, estar más al día y bueno, y también para ellos en determinadas especialidades como puede ser la dermatología, incluso pues es como algo diferencial que le hace diferenciarse pues, de otros médicos que a lo mejor no recurren a la fórmula y que bueno, que ellos recurren y le permite adaptar los medicamentos mucho mejor a los pacientes. Claro, comentas que es una moda, pero que no es una moda que atienda a un capricho, sino que es una moda que atiende a una necesidad terapéutica y que probablemente persista durante mucho tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que es imprescindible, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo por lo que os comentaba, que hay determinadas lagunas terapéuticas, vacíos terapéuticos que deja la industria y es aquí donde adquirimos mucha importancia los formuladores, ¿no? La formulación magistral. Yo creo que incluso a veces podría haber parte de desconocimiento por los médicos, porque, a ver, un médico a lo mejor más de cosmética que está en tratamiento más continuado con la formulación magistral, es frecuente que lo suela prescribir, pero un médico de cabecera que diariamente, si necesita algo, lo que en vez de pensar en esa opción, busca en otras alternativas. No sé si bueno, en atención primaria, En atención primaria sí que se recurre también a formulación magistral. Sí. A todos os habrá llegado seguramente la típica vaselina salicílica. Sí. Bueno, no sé si habéis detectado, pero hay un boom, por lo menos en la región de Murcia, de vaselina azufrada por brotes de sarna y todo eso son patologías menores que se ven en atención primaria. Lo que sí que es verdad que, bueno, hay poca formación e información sobre formulación magistral para los médicos, muy poca. En las carreras, en pocas facultades, hay una asignatura específica que te hable de eso, con lo cual al final pues es una herramienta muy, muy potente para los médicos, pero que a veces la desconocen. Entonces, ellos tienen que buscar, o sea, conocerla, que alguien se la dé a conocer y normalmente mi experiencia es que cuando la conocen quedan encantados. Porque, claro, tienen una versatilidad y una capacidad de combinación de principios activos, de eliminación de excipientes para pacientes que tengan intolerancias, de adaptación de formas farmacéuticas, en el caso, por ejemplo, de pacientes pediátricos, o sea, que a lo mejor la desconocían y en el momento en el que se la ofreces, se la explicas, se la cuentas, pues les parece una gozada, claro. Sobre todo, además, al que le parece una gozada es al paciente, pero es que el médico, además, se queda encantado de poder ofrecerle al paciente, que es el que está en el centro absolutamente de este triángulo del que estamos hablando, médico, paciente, farmacéutico, se queda encantado de poder darle al paciente una solución buena, de calidad y segura. Claro, eso es lo que digo, que muchas veces por desconocimiento, sin quererlo, pues no se aporta todo lo que se podría hacer, que sería incluso mejor para el paciente, que no lo hacen aposta, lógicamente, sino por desconocimiento. ¿Y desde la SEMI tenéis algún tipo de formación que se pueda ofrecer a los centros de primaria para que se introduzca un poco más? Sí, nosotros, bueno, ya en el año 2015, desde el año 2015, se hizo un proyecto muy interesante que se llamaba Fórmula 2015. Nosotros no éramos la SEMI, éramos AEF, era Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, pero nosotros en el 2019, creo que fue, nos transformamos en la SEMI. Fíjate con qué objetivo, con el objetivo de incluir en la asociación, que ahora somos sociedad científica, no solamente a farmacéuticos, hospitalarios y comunitarios, sino también a los prescriptores y a los pacientes. Entonces nosotros la verdad es que estamos trabajando en esa dirección
en la dirección de estrechar lazos con ellos en beneficio del paciente. Y lo que os contaba, que en el año 2015 ya se hizo un proyecto que se llamaba Fórmula 2015, que era que los propios farmacéuticos acudían a los centros de atención primaria, se concertaba con ellos una cita en el horario que ellos preferían, normalmente era a primera hora antes de incorporarse a las consultas o al mediodía al terminar, y el centro de salud elegía la temática que querían tratar, haciendo, bueno, pues preguntando a los médicos que tenían allí qué temática preferían, y se les daba formación e información a ellos para eso, para facilitarle y ofrecerle recursos y herramientas para poder recurrir a esta formulación. Entonces, bueno, pues se trabajó en esa dirección y actualmente seguimos trabajando en esta dirección, pues tenemos convenio con la Asociación Española de Pediatría, con Semergen. Si yo soy farmacéutico formulista y quiero que los médicos, sobre todo los centros de salud que tengo más próximos, aprendan un poco más, ¿puedo dirigirme a la SEMI para pediros? Para pedir material, para poder acudir allí y dar una charla y tal, sin ningún problema. Tenemos publicados también varios formularios en atención primaria, en dermatología, en pediatría, en cuidados paliativos, o sea que se trabaja en todo eso y son formularios que luego a los médicos les viene muy bien porque lo tienen en su mesa y hacen una búsqueda por patología, por principio activo y enseguida, bueno, pues pueden utilizar esta herramienta y dar una respuesta a las necesidades del paciente. Genial, perfecto. Súper interesante, muy, muy interesante. Y luego, para hablar un poco más, yo creo que la parte de dermocosmética también está muy trabajada, ¿no? En el tema de formulación, sobre todo a nivel, no sé, yo es que casi todo lo que recibo es de dermo, a nivel capilar. Bueno, no sé ahí, si coincide o... Es importante, que diferenciemos la formulación cosmética de la formulación de un medicamento individualizado. El marco legal que lo regula es distinto, pero bueno, el marco de la formulación cosmética en oficina de farmacia o en farmacia comunitaria tiene que cumplir con el marco, con el reglamento europeo, el 1223-2009 y el Real Decreto Nacional en el 85-2018, que es sobre productos cosméticos, y la formulación magistral está recogida en otro marco, que es el Real Decreto 175/2001. Entonces, sí que es cierto que aquellas farmacias que disponen de un laboratorio de formulación magistral, pues es un buen punto de partida para poder aprovechar estas instalaciones y, bueno, y diversificar su negocio, sacarle rentabilidad a esas instalaciones. Y entonces, pues, se anima, bueno, a que pueden elaborar allí también sus productos cosméticos que no necesitan, como todos sabemos, ningún tipo de prescripción médica. Mientras, como hemos dicho, los medicamentos individualizados sí que lo necesitan. De hecho, desde el Consejo General estamos trabajando en la elaboración de una guía de elaboración de productos cosméticos en oficina de farmacia, bueno, pues para animar a esas farmacias que tienen estas instalaciones ya hechas y que le pueden servir para la elaboración de cosméticos a que lo elaboren, y para aquellas que ya lo están elaborando, que sí que hay farmacias que aprovechan este laboratorio para formular ambas cosas, pues que lo hagan dentro del marco legal y bueno, y echarles una mano a hacerlo todo legalmente. Pero hay algunos que llevan pues la misil o alguna cosa así, que estos sí que requieren receta, ¿no? Si es formulación. Te pregunto. Claro, si viene prescrito por un dermatólogo, claro, estaríamos hablando ya de un medicamento, no de un cosmético, sino de un medicamento con una indicación terapéutica en alopecia, en dermatitis, en psoriasis, Sí, por diferenciar, que a veces asociamos a... Sí, algo de la piel médico, claro, sí, nos pasa. Diferente. Una crema para el acné y, bueno, pues hay cremas para el acné con su tretinoína, con su clindamicina, con su peróxido de benzoilo con tal, que, bueno, que necesita su prescripción médica, pero luego también, bueno, se puede elaborar un jabón de limpieza en el mismo laboratorio de formulación que sea un cosmético. Exacto, sí, ahí sería la diferencia de lo que acabas de explicar perfectamente. Sí, y a nivel de veterinaria, sí, pero también... quería recordar muy breve. Dime. Que una gentamicina triturada en agua no es un cosmético. Vale. Importante. Por si acaso haya quedado alguna duda por ahí.
Sí, algún rumor. Eso tampoco es formulación magistral, ¿eh? Eso es salir del paso. Magistrosa. Eso es aburrirse. Bueno, vamos a pasar a... Bueno, sí, eso, te estaba hablando de la veterinaria, que si recibís muchas prescripciones o... Realmente creo que la veterinaria a nivel de, como tú comentabas, de laboratorios no está tan trabajada y yo creo que aquí se usa mucho más la formulación, quizás, ¿no? Se usa formulación. Bueno, hay farmacias que están muy especializadas en veterinaria, pero vamos, sí que se usa formulación, se recurre a ella y bueno, se necesita su prescripción de fórmula magistral veterinaria, su receta oficial, en el que viene indicado prescripción excepcional y sí, se recurre a ella. No es el grueso, en una farmacia normal media, no es el grueso de recetas que te llegan, pero sí que llegan, por supuesto. Yo creo que en mi vida he recibido ninguna, también te lo digo. O sea, no me ha llegado a la farmacia ninguna receta veterinaria de formulación. ¿Tú, Guillermo, has recibido alguna vez? Hace muchos años, cuando estaba en Talavera, recibí una y de hecho tuvimos un problema porque hubo alguna incidencia en la fórmula que era para un perro y el perro estuvo fatal. Fatal. Yo no sé muy bien cuál fue el problema en la elaboración de la fórmula, pero el perro estuvo regulinchi. Luego pues se solucionó todo felizmente, ¿no? Pero es la única experiencia que tengo y no fue, ya te digo, muy positiva. No, pero bueno, pensando en ahí se ha mejorado mucho en el control de calidad de las fórmulas, ha habido un gran avance. Esto que igual hace, no sé, 15 años, tranquilamente. Vamos, pero tranquilamente. Y pensando en el número de prescripciones que tenéis, ¿qué porcentaje dirías que tenéis en la farmacia en cuanto a forma farmacéutica? ¿Cuáles son las formas farmacéuticas que más se suelen prescribir? ¿Qué tipo de fórmulas son las que más se prescriben? ¿Algún dato sobre volumen en este sentido? Para que si alguien se plantea montar su laboratorio de formulación magistral, pues sepa a grosso modo qué le puede llegar. Pues yo diría ahora mismo que debido, bueno, Irene lo ha dicho y es cierto que es así, en dermatología está habiendo muchísima prescripción de fórmulas sobre todo para el tratamiento de la alopecia. Y prescriben pues cápsulas de combinaciones de minoxidil con dutasteride, con finasteride, con vitaminas, con minerales. Bueno, pues tanta variedad como os podáis imaginar de combinaciones, de dosis, porque además muchas veces pues se empieza con un paciente aplicando una dosis y conforme va evolucionando la patología, esa dosis se va cambiando, con lo cual, bueno, pues es lo que decimos, la adaptación absoluta, es un traje a medida para el paciente, con lo cual se va adaptando a la evolución de su patología, la cantidad de dosis. Entonces, pues tenemos todas las concentraciones habidas y por haber de estos principios activos en distintas cantidades, o sea, impresionante. Entonces, yo creo que ahora mismo, no te sabría decir un porcentaje, pero bueno, a lo mejor un 60 o un 70% de las formas farmacéuticas que se elaboran, yo diría que pueden ser cápsulas de todo tipo, pero bueno, sobre todo quizá por el auge en dermatología, y yo creo que iría seguido de soluciones y suspensiones orales en pediatría, pues porque son unos pacientes con unas necesidades específicas de forma farmacéutica que no pueden tragar formas sólidas orales, con lo cual pues es necesario recurrir a soluciones y suspensiones, y la industria pues muchas veces no da respuesta a estos pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con patologías cardíacas, omeprazol, pues lo hacemos muchísimo también para pediatría. Hay mucha variedad y se elabora, yo creo que diría que quizá en segundo lugar. Yo voy a contar una anécdota, venga. Voy a contaros, porque has dicho de pediatría y claro, ya se me va ahí la cabeza. A mí me prescribieron una vez la eosina, que bueno, es súper sencilla de hacer. El problema es cuando se te cae en algún sitio de color blanco, que es lo que me pasó a mí. Y se me cayó todo por toda la zona de la cuna. Pues imagínate, bueno, la eosina es de un color bueno, el mío era rosa, no sé, pero era rosa. Y además cuesta de irse eso, pero conseguí que se fuera, que lo sepáis. La eosina mancha muchísimo. Horrible. O sea, muchísimo. Horroroso. Muchísimo. De hecho, polvo, el principio activo en sí mismo es
prácticamente rojo en cuanto lo mezclas con agua, bueno, pues aclara, pero bueno, queda un color un rojo rosa relativamente un rosado intenso. Sí, eso. Sí. Eso sí. Pues imagínate. Y la verdad es que es bastante aparatoso. Vamos, si se te derrama. Vamos, no querría estar en tu piel. No, si a alguien le pasa, enseguida en el agua para quitarlo enseguida. Sí. Eso lo vi en agua, eso lo tiene de bueno. Sí, enseguida lo metí en agua y entonces lo solucioné. Pero eso, y luego con la eosina también, que fabricaba muchísimo en el hospital, era una cosa muy frecuente. Luego cuando me limpiaba los mocos salían de color rosita. Como claro, sí, si lo respiras. Claro, bueno, que estábamos ahí, bueno, eran formulaciones muy, muy sencillas. Así que... Sí, eso es prescrito también por dermatólogos para aplicación tópica para niños y por pediatras y sí se hace. Lo malo es que muchas de esas cosas, si no las tienes en el momento, como son para el momento, o sea, realmente tampoco se pueden retrasar mucho más. Y a veces hay formulaciones que son súper rápidas a nivel de fabricación, que enseguida lo tienes al día siguiente. Sí. Pero a veces era uno de los problemas que nosotros teníamos en la farmacia donde estaba. Que si llegaba fin de semana, hasta el lunes casi no lo tenías. Claro, ya si te toca en fin de semana quizás se te retrasa un poquito, pero es cierto que, bueno, las 22.000 farmacias, más de 22.000 farmacias que hay repartidas en el territorio nacional, están obligadas a dispensar fórmulas magistrales. Existe la formulación a terceros, con lo cual no es obligatorio que tengan estas 22.000 farmacias, por supuesto, laboratorio, pero sí es obligatorio que tengan un contrato con una farmacia que se lo pueda elaborar. Y yo creo que ahora mismo existe una buenísima combinación de transporte entre una farmacia y otra y se puede hacer una entrega relativamente rápido, con lo cual al final las fórmulas son medicamentos que son accesibles en cualquier punto del territorio nacional. Te lo digo tal cual, yo tengo una farmacia rural, estoy un poquito más alejada de una población o un núcleo urbano, pero es que yo pido una fórmula y al día siguiente lo tengo en la farmacia. Sí. O sea, estando un poquito en una zona un poquito más apartada, se puede decir. O sea, que realmente, salvo lo que te digo, que coincida que es un viernes a las 3 de la tarde y no hay alternativa, ¿sabes? Pero porque la gente tiene que vivir, que no hace falta que esté ahí 24 horas, que es lo normal. Que es lo que en mi caso, la farmacia que me elabora terceros también lo hace de cine. O sea, que no tengo ningún tipo de queja. Yo no tengo queja tampoco. Bueno, y para continuar, ¿qué obstáculos os soléis encontrar los formulistas? Pues, ya lo ha dicho Guillermo, que los últimos datos que tenemos es cierto que son de 2017. Eso fue un estudio que hizo el Consejo General, en el que se veía que efectivamente pues, aproximadamente el 50% de las farmacias estaban acreditadas para elaborar fórmulas, pero la tendencia era decreciente. Y era decreciente, la mayoría de los farmacéuticos alegaban que abandonaban la actividad de elaboración de formulación por la falta de rentabilidad y por el exceso de burocracia. Eso ahora mismo es así, pero bueno, también es necesario pues que las administraciones nos reconozcan para que no exista ese abandono de elaboración de fórmulas. Se está apostando, y lo he dicho antes, a propósito de lo que comentabais, cada vez más por una excelencia en la calidad de estos medicamentos y de hecho, bueno, eso es una de las conclusiones que sacamos en el último congreso que celebramos la SEMI en Cádiz el septiembre del pasado año y bueno, pues se trabaja en eso, en una calidad del medicamento acabado, pero es un control de calidad que se hace durante todo el proceso de elaboración, desde la recepción de la materia prima hasta la elaboración de la guía de elaboración y control, hasta el control de calidad en el producto terminado y bueno, pues se recurre también cada vez más a una mayor tecnología, a una actualización continua. Entonces, bueno, pues en formación, en controles de calidad se está apostando mucho, toda esa parte se hace accesible a los farmacéuticos, pero es cierto que como contrapartida a veces hay una falta de rentabilidad y un exceso de burocracia que a veces hace que la tendencia sea decreciente en la elaboración de fórmulas. Justo lo que has dicho es
comentándolo con compañeros, que eran uno de los puntos, pues como tú dices, negativos a la hora de formular, y que la inversión es muy grande para luego... La inversión es grande, lo que os digo, que cada vez más hay una mayor apuesta pues eso, en inversión en tecnología, en nuevos aparatos, en mejores envases, o sea, absolutamente en controles de calidad, pero claro, hay que tener en cuenta que también luego hay requiere una mano de obra que requiere tiempo, estudio y una inversión importante en materia prima y en material de acondicionamiento. Bueno, pues precisamente inversión en estructura, en materia prima, en material de acondicionamiento. ¿Qué tiene que hacer una farmacia para poder formular? Entiendo que tenemos que recordar que hay varios niveles, ¿no?, de formulación, que a lo mejor esos porcentajes que decías antes de fórmulas, quizás no hace falta irse a los niveles tope gama, ¿no?, a los estériles y demás, para poder formular el mayor volumen que te llegue a la farmacia. Pero ¿qué le hace falta? ¿Hay muchas diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a legislación y requerimientos o no? Pues, todos estamos en el marco legal que os hablaba antes, en el Real Decreto 175/2001, que es donde se recogen pues, las normas de correcta elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Y luego cada comunidad autónoma, basándose en este Real Decreto, desarrolló su propia norma. En la mayoría de estas comunidades, pues se establecen como unos niveles de acreditación de fórmulas en función de la forma, por ejemplo, aquí en Murcia, en función de las formas farmacéuticas. Pues en el nivel 1 hablamos de soluciones y suspensiones, pues seguimos aumentando el nivel. En nivel 2 hablamos de formas farmacéuticas de semisólidos, tópicas. En el nivel 3 pasamos a formas farmacéuticas sólidas de administración oral y en el nivel 4 a las formas estériles. Con lo cual, pues normalmente en la mayoría de comunidades autónomas puedes ir eligiendo el nivel al que te quieres adherir para elaborar estas fórmulas. Hay diferencias entre las comunidades, no son muchas, pero bueno, cada comunidad pues lo ha adaptado, pero vamos, son bastante similares unas con otras. Entonces, pues cumpliendo con las exigencias de instalaciones mínimas que te pide el Real Decreto 175/2001, son suficientes para poder elaborar fórmulas magistrales. Y entonces la comunidad autónoma correspondiente te da la autorización tanto a farmacia hospitalaria como a farmacias comunitarias para la acreditación para poder elaborar estas fórmulas. Los estocajes que no manejáis... se necesita, antes decíais un súper mega espacio, pues quizá a veces no se necesita tanto súper espacio, pero sí unos materiales específicos, un suelo específico, con unas paredes, con una balanza, con unas cosas mínimas para poder trabajar. Sí, un equipamiento, un aparataje imprescindible para poder mínimo exacto a ese nivel 2, 3 o al que necesitéis. Hombre, ya en estériles sí que la infraestructura, sí que la inversión ya es más importante. ¿Tienes alguna curiosidad? En ese sentido, yo te pongo una curiosidad, lo digo, porque hay algunas legislaciones autonómicas que son un poco, pues que tienen aquella cosa, ¿no? Y recuerdo, me contaba una anécdota, un compañero que tuvo una farmacia de nueva apertura en Castilla-La Mancha, un momento en Castilla-La Mancha que la legislación te obligaba a tener una puerta a un baño para uso del público que viniese a la farmacia. Y entonces, esto era obligatorio. Y fue el inspector allá a pasar la inspección, tal, y entonces el baño, esta persona había hecho 2 baños. Uno para el personal, en el que estaba la ducha, que también era obligatoria en ese momento, y otro, que la puerta que daba a la zona de atención al público y tenías el servicio. Entonces, cuando el inspector llegó, vio aquello y dice, pero aquí no hay ducha. Como, vamos a ver, ¿tú crees que va a venir alguien de la calle a ducharse a la farmacia y además le tengo que dejar que venga a ducharse a la farmacia? ¿Hay alguna cosa de este estilo que sea un poco rara en alguna comunidad autónoma o que tengas alguna anécdota de instalación? Creo que gracias a Dios. A estos niveles no. Probablemente a lo mejor lo desconozco, pero no tengo conocimiento de ninguna incongruencia de ese tipo, la verdad. Suele ser todo bastante coherente. Mejor así. En cuanto a materias primas y material de acondicionamiento, ¿supone mucho hándicap el tener a lo mejor mucha variedad de producto? Pues mira, yo aquí siempre pienso en la ley de Pareto, ¿no? Que el 80%, o sea, que el 20%, no, que el 80% del volumen lo puedes solucionar con el 20%, pues pasa eso. Pasa eso, pero claro, luego tienes
el resto de principios activos que en muchísimas ocasiones se terminan caducando porque realmente al final utilizas solamente un 20, entonces hay un 20 que puede tener muchísima rotación, pero que bueno, que si eres una farmacia formuladora, que quieres dar un buen servicio, no quieres decir que no a nada, pues al final... Igual que se nos caducan medicamentos, si está dentro de lo vamos. razonable lo que necesitas, y en muchas ocasiones pues terminas tirándolo al contenedor de residuos por caducidades. Entonces ahí también hay muchísima pérdida, sí. Claro, bueno, que igual que se nos caducan medicamentos en las estanterías y se nos caducan productos en las estanterías, que esto tampoco es entiendo que no es una excepción, la formulación magistral. Bueno, pasa que en este caso, claro, tú no compras una caja de algo que te encargan que lo necesita, sino que compras pues 25 gramos de lo que sea y a lo mejor lo has utilizado en 2 fórmulas y cuando vas a volver a utilizarlo, pues... Ya está caducado. Está caducado. Sí, caducado 24,7. Claro, lo tienes que retirar en el momento en el que caduca y entonces, bueno, pues al final muchas veces es una de las causas de la falta de rentabilidad de las fórmulas. Vale, y una vez que tenemos todo lo que es el equipamiento, principios activos, material de conocimiento, parte formativa, ¿recomendáis algún tipo de formación específica en formulación? Hombre, yo creo que es cierto que bueno, que cualquier farmacéutico que sale de la carrera puede elaborar fórmulas siempre que esté en una oficina de farmacia acreditada o en farmacia hospitalaria. Pero sí que es recomendable siempre el que quiera ampliar conocimientos, el que quiera ponerse al día. A veces yo creo que no sé vuestra experiencia en la carrera, pero en la mía, por lo menos, yo estudié en Granada, se daba galénica, teníamos prácticas, por supuesto, de tecnología farmacéutica, pero bueno, eran 15 días en el año, o sea, no sé cómo explicarlo. Claro, es que las se hacía como una muestra de cápsulas, emulsión V, emulsión VO y para de contar. Tampoco, igual que hemos dicho que no hay una formación específica en formulación magistral para médicos, ahora hay universidades que sí que están apostando, pero por lo menos cuando yo estudiaba, no tampoco había una formación específica en formulación magistral para farmacéuticos, con lo cual esto a veces es una barrera que a personas recién egresadas de la facultad que le puede interesar el tema, puede producirle cierto vértigo porque se nota con cierta inseguridad como para poder empezar a formular. Me llega una receta y ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno, pues siempre es bueno acudir a formaciones de calidad que ahora mismo, pues la Universidad de San Jorge, por ejemplo, en Zaragoza, tiene cursos de experto y máster en formulación de medicamento individualizado que es fantástica, o sea, con un profesorado excelente y que, bueno, puede ayudar mucho a poder empezar a romper esas barreras y animar a todo al que quiera a empezar a formular. Nosotros desde la SEMI pues hacemos también congresos normalmente cada 2 años para actualizar en innovaciones, en nuevas formas farmacéuticas, en combinaciones de principios activos. Hacemos también webinars, formaciones online, lo que os hemos contado también de formaciones en formación e información a prescriptores, en jornadas de un día o bien acudiendo a los centros de salud. O sea que hay una apuesta importante por la formación y sin duda en formulación magistral es absolutamente necesario estar al día y estar a la última y estar formándose continuamente. Es que es necesario, porque si no vamos, salimos muy verdes de la carrera. Es que el problema de la carrera es que se ve mucho en poco tiempo porque damos tanto de tantas cosas que al final ni das gestión, no das en el sentido de que das tan poco que luego sales y... Claro. Muchas veces falta tiempo porque es una carrera muy completa. ¿Cómo decirlo? Yo recuerdo que mi examen de tecnología fueron cápsulas. En el mío... En prácticas, yo también me tocó cápsulas. Me acuerdo. Y me salieron mejor que en la práctica. Fue espectacular. A mí me salieron sobres. Yo tuve que hacer granulado. Lo más fácil que había. Era el más fácil. Era lo más fácil. Cuando le di la vuelta y lo vi, dije, Dios, gracias. Porque no quería que me tocara supositorios, que era como lo peor que te podía pasar. Porque, el precipitado y todo el miedo a que precipitara y se quedara todo abajo. No sé, nosotros teníamos ahí un poco de pánico. Pero sí. Y bueno, es verdad que las carreras a veces se quedan en mucha teoría y bueno, pues no hay tiempo tampoco para hacer demasiada práctica.
También hay que decir que duran 5 años el grado a día de hoy, o sea que tampoco es poco tiempo, hay otros grados que son menos tiempo, pero sí que es cierto que a veces sales un poco que, como tienes tantas opciones y tantas salidas y ves un poquito de cada, que al final sales y tampoco tienes claro hacia dónde especializarte, ¿no? Porque tampoco has tanteado el terreno como tal, ¿no? Luego con la madurez y con el tiempo ir probando, pues es cuando ya vas decidiendo un poco qué hacer. Y Conchita, ahora que ya me has convencido, que a mí me convences fácil, me encanta la formulación, yo tengo hueco en mi farmacia y dispongo, bueno, aquí en el guión dice que dispongo de tiempo, no dispongo, pero dispongo de tiempo para esto, porque me gusta. ¿Cómo me puede ayudar la SEMI? Pues para empezar, bueno, pues en la SEMI, asociándote a la SEMI, pues tienes acceso a poder hacer consultas en un foro, que es bastante práctico porque, bueno, se preguntan pues cuestiones que te surjan en el día a día y que entre nosotros mismos, entre farmacéuticos, pues nos podemos echar una mano y dar respuesta. Existe acceso también a bases de datos, a la base de datos más importante que existe ahora mismo en el mundo, que es una base de datos estadounidense, el Compounding Today, que, bueno, pues nosotros tenemos una suscripción con ellos, que para un farmacéutico de a pie solo no, bueno, sería complicado asumirlo económicamente, con lo cual, pues a través de la SEMI te da acceso a la base de datos más importante, donde puedes encontrar PNTs, bibliografía, estabilidades, con lo cual, bueno, yo lo consulto y muchísimos farmacéuticos casi a diario, porque encuentras todo tipo de fórmulas. Se da acceso también a los asociados, a formularios que hemos publicado sobre atención primaria, cuidados paliativos, dermatología, pediatría, que son también muy útiles y que recogen muchísimas patologías que llegan con muchísima frecuencia a nuestras farmacias todos los días. Y además, por supuesto, bueno, pues la formación que hemos dicho, formación online, jornadas, congresos, todo eso para estar siempre, bueno, a la última de todas las novedades que van surgiendo en la formulación, que va muy rápido como todo. Y una parte importante que yo lo veo necesario, el estar en contacto con compañeros que están haciendo lo mismo también que tú. Y eso ayuda mucho. Eso se aprende mucho más a veces del propio intercambio interpersonal. También la importancia de acudir presencialmente a las jornadas y a los congresos, porque a veces, bueno, aprendes más del intercambio en el cuerpo a cuerpo con tus compañeros que a veces delante de un libro o en una jornada online. Bueno, yo es que siempre apuesto por la relación personal en directo. Sí, yo también. Sí, yo creo que somos los tres. Eres de las mías. Sí. Bueno, pues nada, chicos, vamos a jugar un poquito. Vamos a por el juego. Bueno, pues para rematar esta parte, que la verdad es que ha sido muy interesante, yo he aprendido un montón sobre cómo voy a montar mi laboratorio de formulación, vamos a jugar un poquito y vamos con la dosis de juego. Bueno, te explico un poquito, Conchita. Bueno, iremos uno a otro diciéndonos una afirmación y hay que decir si es bulo o verdad, ¿vale? Y explicar brevemente el por qué es un bulo o, bueno, porque es una verdad, es porque es verdad y punto, pero no pasa nada, se puede explicar también. Bueno, pues vale. Empieza siempre Guillermo. Venga, Guillermo. Venga, vamos allá, Conchita. Solo pueden formular los especialistas en formulación. Bueno, pues es falso. Pueden formular cualquier farmacéutico. La formulación magistral no es una especialización. Cualquier farmacéutico que donde esté trabajando, tanto en farmacia hospitalaria como en farmacia comunitaria, tengan un laboratorio acreditado para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Venga, Guillermo, ahora te pregunto a ti. ¿La formulación no tiene repercusión en redes sociales? Pues mira, yo no conozco todavía ninguna cuenta que exponga en redes sociales así de manera potente la formulación. No es, a lo mejor Conchita, que tiene muchos más contactos en formulación, conoce alguna cuenta en redes sociales a la que sería interesante seguir. Pero creo que si se hace bien, sería una cuenta que tendría una repercusión brutal. Pues yo seguía una y no sé por qué se cerró. No me acuerdo cuál era.
Es cierto que te doy la razón, Guillermo, que no existe ninguna cuenta potente que dé mucha divulgación a la formulación magistral como la divulgación que estamos viendo en redes, por ejemplo, de la dermofarmacia, Sí. que es impresionante. Sí. Y bueno, y tenemos compañeros que lo están haciendo fantásticamente bien y a los que admiro y sigo indudablemente y me encanta cómo lo hacen. Pero yo creo que quizá en el tema de la formulación, no sé si es porque hablamos de medicamentos de prescripción médica, entonces al final es un poco complicado delimitar hasta qué punto puedes o no hablar de ella, pero aún así sí que es cierto que hoy día la formulación magistral en muchas ocasiones está salvando vidas y creo que sí es importante que le demos esa difusión y que pongamos a la formulación en el puesto que se merece. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora te toca a ti, Conchita. Voy a por ti. La formulación magistral no es rentable económicamente. Bueno, pues eso pues diría que sí que es cierto. Es cierto en unas comunidades autónomas, bueno, sabéis, no lo hemos comentado, pero todos los compañeros sabrán que la prestación pública que hace cada servicio de salud es distinta. O sea, los honorarios profesionales, una fórmula no vale igual en Andalucía que en Castilla-La Mancha, que en Madrid, que en la región de Murcia. Y entonces, bueno, pues hay en unas comunidades que es más rentable que en otras, y es necesario sin duda que yo creo que tengamos un reconocimiento por parte de la administración y que nos tengan en cuenta, porque la formulación está ahora mismo dando respuestas a muchos pacientes que no encuentran respuesta en el medicamento industrial, y creo que eso tiene que ser valorado profesionalmente en primer lugar y también económicamente, para que ningún farmacéutico deje de formular nunca. Al contrario, que haya una tendencia creciente y que cada vez más pues consigamos que este servicio profesional y sea que podamos ofrecer una asistencia a los pacientes de primer nivel, y que bueno, que animemos a todos a que puedan formular y que no sea el obstáculo la falta de rentabilidad para dejar de hacerlo. Esta la vamos a apuntar tenemos un listado de reivindicaciones para cuando finalmente acepte venir algún político con cierto poder al programa. Tenemos un catálogo de reivindicaciones, la vamos apuntando. Las últimas son las de guardias, hay unas cuantas. Pero esta la anotamos también para pasarla en la escaleta al responsable político. No sé si con esa lista de reivindicaciones querrá acceder ninguno a venir. No, nos vamos a quedar solos, Guillermo. Los valientes, sí. Los valientes, eso es. Bueno, seguimos. Me gusta, así que repito, a Conchita le hago. La formulación está infrautilizada por el Sistema Nacional de Salud. Es lo que comentábamos, existe cierto desconocimiento. Es desconocimiento, ¿no? Yo creo que los médicos, lo que decía, cuando la conocen les gusta, sobre todo porque, bueno, pues aumentan sus herramientas y su arsenal terapéutico, con lo cual pues quedan encantados porque, bueno, pues adaptan el medicamento al paciente. Pero es cierto que existe desconocimiento por parte de los prescriptores, que al final para elaborar fórmulas dependemos de ellos, y a veces, bueno, pues queda un poco ahí infrautilizado, y bueno, y a veces por la administración también infravalorado porque bueno, miran con cierto recelo a la oficina de farmacia, porque bueno, no se puede comparar con un medicamento industrial, pero bueno, tenemos también unos estándares de calidad que ahora mismo están funcionando bastante bien, y tenemos un programa además en España de aseguramiento de la calidad que se llama PACMI, que bueno, nos permite a los formulistas hacernos como una autoevaluación, ¿no? Una propia auditoría de cómo estamos trabajando, y bueno, pues cada vez estamos trabajando muchísimo mejor. Bueno. A nivel hospitalario sí que se trabaja mucho más, ¿no? Lo digo a nivel ¿La formulación? Sí. ¿O no? Te pregunto. ¿Tú qué...? Yo te diría casi que no sé. Vale, no lo sé. Yo es que el tiempo... No te creas. Lo usábamos muy No te creas, al contrario, o sea, muchas farmacias hospitalarias piden fórmulas a farmacias comunitarias. Ah, fíjate. Es muy frecuente eso.
Vale, vale. Era por saber. Bueno, compañeros formulistas, entonces, tenemos que ser más proactivos con los centros de salud que nos corresponden. Sí. Y en este sentido, Irene, te toca. Las fórmulas magistrales son prescripciones residuales en la farmacia. Pues yo diría que quizás verdad, porque al menos en mi situación, aunque depende, imagino, de cada situación y de cada farmacia, pero yo por lo menos que estoy en una zona rural, hay meses que ni tengo formulaciones. Es casi residual, aunque sí que es cierto que trabaja en farmacias más grandes y sí que pues hemos podido tener 5 o 6 al mes en farmacias mucho más activas y mucho más grandes. O sea, sí que se puede considerar residual comparado con el resto de medicamentos industriales. Sí, el porcentaje realmente de recetas de formulación sobre el montante total de prescripción médica, pues es testimonial. Claro, yo creo que esto corresponde un poco a lo que comentaba Conchita sobre la falta de formación y de confianza del médico prescriptor, a lo mejor, en ese sentido. Sí, bueno, el médico prescriptor sí tiene confianza. Sí, confianza, no digo el producto, sino en su conocimiento para prescribir. Eso sí, exactamente. Ahí sí. Bueno, chicos, pues vamos a por la noticia. Bueno, y para terminar, una de esas noticias que nos gustan y nos han llamado la atención. Para esta semana os traigo esta. El desabastecimiento afecta ya a 500 medicamentos en farmacias. ¿Y por qué pensáis que puede tener o no relación? Pues bien, porque los farmacéuticos han demandado hacer fórmulas magistrales para ayudar a esta situación en la que nos estamos enfrentando de desabastecimiento, sobre todo a nivel pediátrico, que empieza a ser bastante problemático el tema de los antibióticos principalmente. ¿Vosotros qué opináis? Pues yo creo que quien nos esté escuchando habrá dicho, ¿cómo no están hablando de cómo afecta o cómo ayuda la formulación magistral de los desabastecimientos? Pues ha llegado el momento. Conchita. Pues efectivamente es que es uno de los papeles de la formulación, ¿no? El poder cubrir los problemas de suministro que ahora están, por desgracia, tan en boga día a día. Cada día tenemos un problema de suministro nuevo que nos llega a la farmacia. Y resulta a veces muy frustrante estar detrás del mostrador pues comunicando al paciente que no podemos darle su medicamento. Entonces, pues uno de los papeles de la formulación es eso, es paliar estos problemas de suministro y efectivamente siempre que haya disponibilidad de principio activo o bien que podamos hacer una adaptación de forma farmacéutica, por ejemplo, de comprimidos a una solución oral para pacientes pediátricos, pues se puede recurrir a la formulación magistral para cubrir este desabastecimiento. Aquí en la región de Murcia, pues el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia fue pionero. Estaba yo en ese momento de vocal de formulación magistral y entonces pues elaboramos un procedimiento para paliar los problemas de suministro a través de formulación magistral. Este procedimiento se publicó y se consensuó con la Consejería de Salud. Y bueno, es el mejor ejemplo de una relación institucional de éxito porque gracias a este procedimiento se está permitiendo minimizar el impacto que están provocando estos desabastecimientos en el paciente. Con lo cual, pues gracias a este procedimiento todos aquellos medicamentos desabastecidos que, como he dicho, tienen disponibilidad de principio activo y se puede elaborar como fórmula magistral o bien, en el caso, por ejemplo, que nos han pasado recientemente de la amoxicilina pediátrica, que no es fácil acceder al principio activo de amoxicilina, pues también a través del Servicio Murciano de Salud se puede autorizar partir de comprimidos de amoxicilina con una autorización previa, pero bueno, ya está hablado con ellos y está respaldado por este procedimiento. Partir de comprimidos y poder elaborar una suspensión oral para los pacientes pediátricos. Fíjate, es un gran ejemplo de cómo una buena relación institucional, que en este caso, deciros que el Colegio Murcia habéis sido un gran ejemplo, porque conozco pocos colegios que tengan una relación tan buena, tan fluida y tan funcionalmente útil para el paciente como el de Murcia. Un gran ejemplo de cómo puede ayudar al paciente una buena relación institucional. Es clave, es que al final el beneficiado o el perjudicado es el paciente, vamos, o sea,
lo tengo clarísimo. Pero Entonces, bueno, pues es un lujo poder disponer de este procedimiento aquí y, bueno, y ojalá sea extrapolable al resto de comunidades porque, bueno, pues como decimos, pues se minimiza el impacto en el paciente, que es como hemos dicho, es el protagonista. Totalmente. La verdad es que desde aquí, pues nosotros hacemos llegar esa información para ver si alguno coge ejemplo y por lo menos pues lo puede implantar, si no igual, casi igual, porque siempre que hay precedentes ya se ha abierto un poco el camino para poder seguir, que eso es lo importante. La verdad es que ahí deberían de verlo porque los desabastecimientos, por desgracia, no creo que vayan a mejor en breve. No tiene pinta, desde luego. La verdad. Y cada día, como ha dicho Conchita, es una cosa nueva. Es como cada vez que mandas un pedido es como, por favor, que no haya más. Pero bueno, sobre todo a nivel pediátrico, que los padres a veces pues se ponen muy nerviosos y yo también lo entiendo, ¿no? Que es una situación un poco de descontrol cuando ellos quieren controlar todo al final. Pero bueno. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Conchita, por estar en este episodio con nosotros. La verdad es que ha sido súper agradable y nos has informado súper bien. Y estoy muy contenta. Gracias a vosotros. Mil gracias, Conchita. Esperamos que lo hayas disfrutado. Yo muchísimo. Un placer. Muy bien, pues recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y podéis contactar con nosotros tanto por redes sociales como en nuestro canal de Telegram. Y recordad que también nos podéis encontrar como @opticonsejos y @docpharma. Y por supuesto, la diferencia está en la dosis.